Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, Lide. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Ha terminado el mes de abril, el cuarto mes del año, y parece pertinente realizar una evaluación sobre lo que ha pasado en la economía paraguaya, las primeras señales del crecimiento de la producción, entendido principalmente a través del indicador del PIB, todas las previsiones que tiene el Banco Central, el resto de las diferentes agencias nos indicaban de unas perspectivas relativamente positivas, siempre creciendo por encima de los promedios regionales, pero ya en el mes de enero, con la disminución de la producción de soja, hemos tenido unas primeras señales de que el PIB no iba a crecer alrededor del 4,3 o 4,5, indicaban algunas agencias inclusive, sino que parece que vamos a crecer a un 3%, y esto lo ha dicho recientemente el Banco Central del Paraguay. Sin embargo, más allá de la producción agrícola que se ha reducido y que ha generado esta disminución en la actividad, en el PIB principalmente, también se ha observado que en otros sectores la disminución de la actividad económica ha sido relativamente significativa, sensible, y esto obviamente no genera las condiciones más favorables para un crecimiento de la economía paraguaya. Recordemos también que el tipo de cambio, el dólar se ha fortalecido, muy vinculado en algunos casos con lo que tenemos en nuestros vecinos, Argentina y Brasil, que no han creado de vuelta las condiciones favorables para que Paraguay siga disfrutando de una suerte de balones de oxígeno que aprovechó en los años pasados alrededor del comercio, es decir, las condiciones eran favorables para que argentinos y brasileños vengan a comprar a Paraguay. Sin embargo, esto se ha modificado y el comercio, principalmente en Asunción, Gran Asunción, así como en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero y en parte en Encarnación, han comenzado a sentir esta disminución de la actividad comercial. Como si todo fuera poco en este esquema o en esta suerte de esquema de alineación o de mal alineación de astros, por llamarlo de alguna forma, donde tenemos caída de la producción agrícola, disminución de la actividad comercial, el gobierno propone una reforma tributaria justo en un momento en que la economía tiene que empezar a moverse y el Estado no ha dado señales específicas de mejoramiento del gasto público. Y por último, como si todo fuera poco, y esta es la última estrella negra, por llamarlo de alguna forma, que se malalinea, es el incremento del petróleo y la posible suba ya del diésel y otros combustibles quizás en Paraguay, que van a venir a generar mayores presiones para la economía paraguaya. En este programa vamos a contar también con la participación del economista Moisés Pedroso de MF Economía. Vamos a estar desarrollando todos estos temas que hacen a la economía paraguaya. Acompáñenos. Iniciamos entonces esta programación sobre la evaluación de la economía paraguaya en los primeros 4 meses. Como habíamos presentado en la introducción, vamos a analizar a lo largo de este programa los diferentes puntos que hicieron y que caracterizaron al año económico en estos primeros 4 meses, y vamos a discutir sobre aquellas áreas que no se mueven como lo esperábamos y que pueden llegar no a poner en riesgo, sino sobre todo a generar unos mayores niveles de incertidumbre. Como habíamos anunciado también, está con nosotros nuestro colega de MF, el economista Moisés Pedroso. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches para las familias. Un placer estar con ustedes y compartir hoy lo que vemos todos los días, dar un pantallazo a lo que pasó en estos 4 meses, que pasaron muchas cosas, se vivieron muchas situaciones dentro de lo que es el aspecto económico, y vamos a tratar de clarificar todo eso el día de hoy. Si es posible clarificar, porque tenemos, como decía Moisés, tantos temas internos, externos,
Si anteriormente los temas grandes de la economía surgían cada 15 días o cada 3 semanas, hoy tenemos que estar atentos a lo que pasa cada día. Cada 3 horas tenemos temas nuevos. Entonces, por eso nosotros vemos importante tener estos espacios para consolidar y un poco dar a conocer lo que nosotros estamos viendo dentro de lo que es la consultora. Así mismo, bueno, y justamente en estos momentos donde hay varias informaciones, varios eventos, varios fenómenos que vamos a ir pasando, vamos a ir analizando desde lo que le está pasando al tipo de cambio, el incremento del costo del petróleo, que va a impactar directamente, necesariamente, sobre el gasoil, hasta lo que le está pasando a China con la crisis esta de gripe porcina, que está disminuyendo su población de cerdos y que por lo tanto va a demandar más proteína. Pero vayamos primero, antes que nada, y de forma a tener una mirada un poco más amplia de estos niveles de evaluación de la marcha de la economía, tener una primera aproximación. Vamos a hacer rápidamente un breve análisis sobre la incertidumbre a lo largo de la historia paraguaya. ¿Y a qué le llamamos incertidumbre en la economía, Moisés, y por qué es relevante? La incertidumbre en la economía, Fabricio, es un aspecto que está tomando relevancia cada vez más. La incertidumbre se vincula a la economía de la siguiente manera. Los inversionistas generalmente hacen las inversiones en ciertos países o en ciertas economías que son estables, que son predecibles, que se sabe qué es lo que va a pasar y que saben que su retorno por la inversión va a ser, conocen el número del retorno de la inversión. Hoy en día, cuando existe la incertidumbre, todos los pasos de los inversionistas, si no se atajan, es como que desaparecen. Es decir, ya no están las inversiones, se retrasan, posponen para próximos periodos. Entonces, por ese lado, la incertidumbre es un aspecto que tiene cada día mayor relevancia. Un aspecto muy importante en ese sentido, Fabricio, es lo que pasa ahora en Argentina. Si bien estamos saliendo un poco de lo que es Paraguay, pero es solamente para ilustrar y graficar el concepto. Hoy en día, la presidenciable Cristina Kirchner está teniendo, según las encuestas, cada vez mayor aceptación. ¿Le asusta al mundo eso? Le asusta al mundo. El dólar llegó a cotizar a 47 pesos por dólar. El riesgo país subió a cerca de 1000 puntos. Entonces, eso es un efecto de qué podría pasar si es que Cristina Kirchner vuelve a la presidencia de Argentina. Sobre el punto, Cristina Kirchner no es ni oficialmente candidata a nada, pero los mercados, como los inversores, como vos decías, están muy sensibles a todo esto. Y Moisés, no solamente los inversores, cualquier persona que quiere poner una ferretería también está expuesta o está atenta a estos niveles de incertidumbre. ¿Qué tenemos en este gráfico? Pues una mirada rápida y muy breve sobre aquellos elementos en la historia paraguaya que generaron incertidumbre. Tenemos ya desde en 1537, cuando llegan los españoles a Paraguay, tenemos unos niveles de incertidumbre de los indígenas que no sabían qué iba a pasar porque le cambiaban las reglas del juego. Igualmente, la independencia produjo también una incertidumbre porque se rompía el esquema de funcionamiento anterior con la corona. Y uno de los puntos más altos, el más alto en la historia paraguaya en términos de incertidumbre, ha sido la guerra contra la Triple Alianza y sobre todo la posguerra. Entonces, en estos momentos fue que los actores, los agentes, no disponen de toda la información, no saben qué hacer, se encuentran desprovistos de herramientas que le tranquilicen sus inversiones y sus ideas. El denominado periodo liberal allá en las primeras décadas del siglo XX también se caracterizó por niveles relativamente elevados de incertidumbre, al igual que la guerra del Chaco. Es decir, incertidumbre son todos aquellos momentos en que se nos pierde la pelota, como solemos decir, y eso afecta, limita, frena, retrasa y disminuye la actividad económica. Moisés nos decía recién que eran las inversiones, pero en realidad podríamos agregar que son el resto de las actividades económicas. Bueno, y así a lo largo, en el 1947, una revolución civil, una guerra civil en Paraguay, el gobierno de Stroessner que baja un poco la incertidumbre porque un sistema dictatorial regulaba y tranquilizaba a los diferentes agentes económicos y bueno, posteriormente ya la democracia
que increíblemente, claro, no sabíamos cómo reaccionar a este nuevo esquema mucho más abierto de libertad de prensa, de participación, elevó un poco la incertidumbre. Sin embargo, el magnicidio en 1999, la muerte del vicepresidente Argaña, obviamente mandó al cielo los niveles de incertidumbres que teníamos. En el 2000 tuvimos una crisis financiera. Entonces, son elementos poco propicios para que un país crezca sostenidamente. Y podemos ver, o al menos en el zoom que hemos hecho en los últimos 20, 25 años, tenemos muchos elementos de incertidumbre, crisis financiera. Cuando el presidente Nicanor Duarte Frutos pensaba en que podía ser reelecto y cambiar la constitución, eso también, cada vez que los presidentes quieren reelegirse, generan unas incertidumbres. La elección de Lugo también generó una incertidumbre, puesto que respondía a otros patrones ideológicos, al menos en apariencia, pero que después felizmente no generaron ningún cambio mayor en nuestra economía. Luego, la elección del presidente Cartes en el 2013 bajó bastante la incertidumbre, porque los agentes ya sabían a qué atenerse. Y finalmente, el último punto alto de incertidumbre ha sido el intento de reelección del presidente Cartes hace unos años, que se saldó con una quema del Congreso, incluso, y obviamente unos niveles de conflicto en la sociedad que no suelen ayudar bastante al desarrollo económico, Moisés. Así es, Fabricio, son varios elementos, en especial en los últimos 20 años, que al mismo tiempo es llamativo. ¿Llamativo por qué? Por el hecho de que nuestra economía ha tenido un crecimiento sostenido. Pero, ¿qué hubiera sido de la economía si estos elementos de incertidumbre no hubieran estado presentes? O hubiesen estado en un grado menor. En un grado menor. Entonces, son estos efectos que de por ahí se pudieron haber evitado y nos pudieron haber dado una situación económica mejor. Entonces, yo miro la línea del tiempo y veo, sí, varios factores, pero son los últimos años lo que a mí me llaman más la atención por el recorrido económico que hemos tenido. Y lo que llama también la atención es que, a pesar de todas estas incertidumbres, el país ha crecido, lo que nos da unos niveles de resiliencia bastante interesantes, ¿verdad? Y que muestra que la economía paraguaya puede seguir creciendo. Pues bueno, con esta reflexión inicial sobre el tema de las incertidumbres que tuvimos a lo largo de la historia, y que los agentes económicos, desde los inversores hasta la señora que tiene que comprar las cosas en el mercado, no en el supermercado, están expuestas a estas influencias. Moisés, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente ya a analizar qué le pasó a la economía paraguaya en estos últimos 4 meses? Lo que nosotros vemos, Fabricio, y en especial se ven en la última parte del gráfico ya, que la economía paraguaya ha tenido un crecimiento relativamente importante desde el 2017. Estamos viendo el indicador mensual de actividad económica del Paraguay. Es un indicador que es como que trata de aproximar cuál sería la tendencia del Producto Interno Bruto. Tiene una periodicidad de 45 días, por eso es solamente una aproximación, no es una cuenta nacional trimestral como tal, es un indicador mensual. Entonces, en los últimos meses se vivieron cuestiones que anteriormente no se estaban viviendo. Por ejemplo, podemos tomar el gráfico que es desde el enero de 2017, donde la economía paraguaya tenía cierta bonanza. ¿En qué sentido? Vinculado principalmente a lo que era la venida de los extranjeros, especialmente los argentinos y los brasileños, que estaban motivados por el tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio de ellos en relación al nuestro nos llevaba cierta ventaja, por lo que el Paraguay se volvía relativamente barato. Es decir, era más barato y mejor para un argentino o para un brasilero estar en Paraguay que comprar de su propio país. Entonces es por eso que vivimos ese auge de los turistas durante mucho tiempo en nuestro país, y al mismo tiempo tuvimos cosechas en el sector agrícola que fueron bastante importantes. Lo que también se le sumó fue la actividad industrial que tuvo también un rendimiento importante. Entonces, toda esa conjugación de situaciones fue llevando a la economía a un dinamismo generoso,
pero que en los últimos tiempos estamos viendo que se está ralentizando un poco. Muchos hablan disculpame, Fabricio, muchos hablan de lo que es una recesión económica. En realidad ese término no es del todo preciso. Es muy fuerte, parece. Es muy fuerte una recesión económica y es importante conocer que una recesión económica se da cuando se ven 2 trimestres consecutivos de caída en el Producto Interno Bruto. En el Paraguay no se está viviendo esa situación, pero sí se está viviendo una situación relativamente complicada en relación a lo que nosotros veníamos viendo. Moisés, vemos acá en el cuadro, habla por sí solo, ¿verdad? Unos niveles muy altos, unas barras muy altas, hasta abril del 2018. El último punto alto y casi positivo fue en octubre del año pasado y tuvimos un periodo, la parte final del gráfico, que ya estamos en niveles negativos inclusive. Si bien, como vos decías, no es una recesión, estuvimos tan mal acostumbrados, por llamarlo de alguna manera, a tener índices y niveles positivos que llama poderosamente la atención este decaimiento en la actividad comercial, en la actividad económica, perdón. En la actividad económica llama la atención y también se siente. Es decir, no porque no tengamos aún 2 trimestres consecutivos de producción negativa, no nos vamos a preocupar, todo lo contrario. Deberíamos ocuparnos ya en este momento para no vivir esa situación. Con respecto a lo que estábamos conversando, Fabricio, en mayo del 2018, a finales de abril de 2018, en Argentina se vive una situación con el tipo de cambio, donde el tipo de cambio sube a niveles muy importantes. Y a partir de mayo se empieza a ver ese efecto. Pero ¿por qué es importante esto? Porque el tipo de cambio en Argentina llegó a crecer hasta un 100%, es decir, el peso argentino se depreció hasta un 100%. Entonces esto generó que para el argentino la diferencia cambiaria ya no le sea incentivo para venir al Paraguay. Entonces desde ese momento la actividad comercial es como que empezó a sentirse un poco. Mucho más fuerte. Mucho más. Pero convengamos, Moisés, que, y antes de ir a la pausa, que la economía de un país que está creciendo no puede basarse exclusivamente en el sector comercial, ¿verdad? Pero bueno, este y otros temas vamos a seguir tocando después de la pausa. Volvemos a MF en Pro, esta vez evaluando los primeros 4 meses del año 2019. Habíamos empezado con una reflexión acerca de la incertidumbre en la economía. Empezamos también a observar cómo estaba cayendo el índice de actividad económica y por supuesto las previsiones del Producto Interno Bruto también, que a inicios del año empezábamos con algunas cifras de 4,5, el BCP y algunos agentes, algunas consultoras también daban cifras importantes, pero esto muy rápidamente cambió de visión y de ritmo porque empezamos a ver los primeros resultados de producción agrícola del año 2019, que básicamente que es el cultivo de la soja. Moisés, cae la producción de soja y esto tiene un impacto en el Producto Interno Bruto de forma directa. ¿Un rubro puede ser tan relevante para el PIB? Cae la producción de soja alrededor del 20%. Que no es un detalle menor. Que no es un detalle menor. Y sí, si bien el año base del Producto Interno Bruto, según el Banco Central del Paraguay, desde el año 2014 la participación de la agricultura es relativamente menor, el impacto que tiene, primero, la soja dentro de la agricultura y segundo, la soja como una cadena de servicios, que genera un impacto importante dentro de toda la estructura económica. Estábamos viendo recién los resultados del IMAEP y sumado a lo que estábamos comentando de la menor demanda extranjera, se suma este efecto, que es el efecto sequía por un lado, porque la producción, vos podrás explicar mejor ese detalle, la producción cae por un efecto climático. Perdón, básicamente pasamos de 10 millones de toneladas, de 10,2 millones, a 8,2 millones de toneladas en soja, que es el rubro principal de la agricultura paraguaya. Son 2 millones de toneladas menos. Entonces, si tenemos en cuenta también los bajos niveles de precio, esto nos genera un impacto importante, primero en cuanto a producción, pero también en cuanto a lo que es la estructura como tal. Es decir, a la logística, a la cadena.
2 millones de toneladas menos significan cuántos miles de viajes menos, de camiones, de combustible menos, de peajes menos, de cambio de cubiertas inclusive. También en maíz hemos observado una disminución, pasamos de 4,2 millones a 3,8 millones de toneladas. En trigo se mantiene y en arroz también relativamente, pero lo que observamos es que hay una caída muy grande, como habías dicho, Moisés, alrededor del 20%. Es decir, la primera semana de enero ya se empezó a desinflar esas perspectivas económicas positivas que teníamos de tener un crecimiento de alrededor del 4,5%. Y quiero insistir con lo que decías, Moisés. Hablabas que no solamente cayó la producción, sino cayó el precio también. Cayeron los precios también, Fabricio. Ahora se está, en la misma etapa en el año anterior se estaba cotizando alrededor de $380. Hoy en día estamos cerca de los 310. Estos son precios en Chicago. Son precios en Chicago. A eso tenemos que descontarle lo que es el traslado, el flete, son los servicios, por ejemplo, también el silo. Entonces al productor se le está llegando aproximadamente cerca de $280. Entonces son precios que están bajando bastante. Y comentando un poco sobre lo que estabas diciendo, Fabricio, el hecho de la previsión del Producto Interno Bruto. El Banco Central en diciembre había dicho que el Producto Interno Bruto crecería en el 2019 alrededor de 4%. El FMI hace un par de meses redujo sus previsiones de crecimiento a un 3.5%. Y el Banco Central esta semana volvió a redujo en realidad por primera vez en su primera revisión a un 3.2% de crecimiento. Nosotros desde la consultora estábamos ya desde el año pasado, sí, desde enero, un poco arrastrando diciembre, de que el Producto Interno Bruto en realidad crecería alrededor del 3%. Entonces es como que las proyecciones de los organismos están también dando para abajo lo que va a ser el crecimiento. Y esto se da primero por el efecto de la soja, el efecto caída de la soja, también un efecto de las hidroeléctricas, que al haber una sequía y un menor caudal, también tienen una menor producción. Y por otro lado, los números del BCP indican que existe una ralentización de lo que es el sector terciario. Entonces todo este conjunto de situaciones nos lleva a que se reduzca el crecimiento del producto. Y por otro lado, si vemos también los precios, la situación no es nada alentadora. Nada alentadora. Porque cuando tenemos, primero, una menor producción y segundo, menores precios, se ven afectados los servicios que vos estabas mencionando. Los de flete, también tenemos el sector comercial por los agroquímicos. El sector financiero. Los tractores que hay que comprar, la maquinaria. Entonces todo esto genera que, volvemos al inicio, genera que exista una mayor incertidumbre en los agentes por el lado agrícola. ¿Cómo se matan las incertidumbres o cómo se reducen las incertidumbres? Con mensajes claros. ¿Quién es el que tiene que salir a dar un mensaje primero de esperanza, pero no de una esperanza vacía, frágil, sino quién tiene que mostrar el camino para ir hacia una economía que pueda crecer a los niveles que estamos acostumbrados, mal acostumbrados, decíamos antes en broma y en serio? ¿Qué le falta al sistema económico para reducir las incertidumbres producidas por este ruido y que, como decíamos también, están fuera del control del Estado? Es decir, Paraguay no determina el precio de los commodities, Paraguay no determina el precio del petróleo. No determinamos si va a llover bien o va a llover mal. Claro, exactamente. Dios hace su parte ahí con respecto a todo eso. Pero ¿quién es el que tiene que reducir las incertidumbres? Y es la autoridad que en este caso sería el Ministerio de Hacienda, que debe dar primero lo que estabas comentando, lo del mensaje claro, y segundo, generar que ese dinamismo se vuelva a dar para compensar en parte lo que es esta caída en la producción. Hoy en día estamos viendo que de por ahí la discusión económica, en lugar de conversar sobre lo que es la ralentización de la estructura,
se está basando en otras cuestiones, como son la reforma tributaria, que es algo que se vino hablando ya desde inclusive el año pasado y que desde este año fue tomando mayor fuerza por una cuestión de calendario de lo que es tanto Hacienda como el Congreso. Sin embargo, todavía no se observan ninguna líneas concretas de acción. Hay un discurso muy general todavía del Ministerio de Hacienda, de las autoridades económicas, y todavía no se aprecian en este gobierno del presidente Abdo Benítez ninguna acción específica. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que tiene una mochila de dinero bastante interesante, que está obligado a gastar, que básicamente funcionaría como una gran jeringa que inyecta dinero mediante la construcción. Todavía no vimos ningún mensaje claro, fuerte, sólido, es decir, todavía no hubo llamado a licitación, que es la demostración concreta de esta política. Por eso, por un lado, comentábamos el mensaje que tendría que dar el Ministerio de Hacienda, y en un segundo lugar es empezar a materializar las obras que tenemos que materializar para dinamizar la economía. Es el ente encargado de esto es el Ministerio de Obras Públicas. De por ahí, por el lado del Ministerio de la Vivienda se podría hacer también un poco, pero el que tiene la mochila de dinero, como decís vos, es el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, vamos a esperar entonces que eso pase. Pero mientras el Ministerio de Hacienda no genera, no logra reducir, o si lo hace, no lo hace en forma sostenida, esta reducción de incertidumbre, el mensaje desde el Estado, desde las autoridades económicas, es reforma tributaria. ¿En qué consiste esta reforma tributaria y hasta qué punto genera un escozor en la piel, una suerte de alergia en los agentes económicos que están experimentando esta ralentización que decías y ahora tienen que hacer frente a unas, no amenazas de nuevos impuestos, pero algunos ajustes en el sistema impositivo? Así es, Fabricio. Nosotros estamos viendo que esta reforma tributaria está apuntando básicamente a lo que es equiparar los sectores, el pago de tributos de los sectores. En términos sencillos y hablando rápidamente, la reforma tributaria se enfoca o consiste en equiparar lo que es el IRASIS, el impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios, y el IRAGRO a un nuevo impuesto que es el impuesto a la renta empresarial. El IRE. El IRE. Nace el IRE. Con la misma tasa, se mantiene el 10% en ambos impuestos. Se mantiene el 10%, pero las tasas efectivas en ciertos rubros van a aumentar. ¿Cómo es esto? En IRASIS la tasa efectiva estaba alrededor de 14.5%. Esto se da por una cuestión del impuesto a la renta y el impuesto a la distribución de utilidades. A la distribución de dividendos. Ahora y además, luego de deduciendo esas cuestiones, se tenía una renta bruta que también pagaba un 5%, pero al ser deducible, esta tasa no afectaba. En cambio, ahora con la imposición del IRE, esta tasa efectiva va en incremento. O sea, que básicamente esa es este es uno de las modificaciones más importantes del sistema tributario. Sí, el IRE, en relación a lo que era el IRASIS, tiene un incremento de alrededor de 18,6% en la tasa efectiva. Si miramos lo que es el IRAGRO antes tenía solamente 10% de ganancias y hoy en día va a tener también otros nuevos impuestos porque es el IRE. Entonces, los mismos que comentábamos recién para el IRASIS también se van a aplicar para el IRAGRO. Afectando principalmente a las empresas exportadoras, el productor va a pagar su 10%. Claro, dependiendo de la actividad del productor. Pero en el caso del IRE, para el IRAGRO, se da un crecimiento relativo de lo que es la tasa efectiva de aproximadamente 72%. Pasa de 10% a 17,2% la tasa efectiva del IRE para el IRAGRO. Es decir, tenemos un mismo impuesto, pero el impacto relativo con respecto a los sectores es distinto. Va a ser mayor. Va a ser mayor. Y con respecto al IRP, ¿qué cambios tenemos? El IRP lo que tiene se mantiene entre 10 y 8% dependiendo de los niveles de ingresos,
pero también se ve un cambio importante que es la aparición del impuesto a la renta por generación de capital. Es decir, si yo antes me compraba un terreno para poder deducir como inversión, hoy en día, o con la nueva reforma, yo voy a poder adquirir ese terreno, pero voy a poder deducir la mitad recién en la próxima vez que yo venda, que yo transaccione con esa inversión. Antes no. Antes no. Entonces, esto también hace o genera que el impuesto a la renta o que el impuesto a la renta grave aquellas ganancias de capital que se tiene por haber hecho inversión. Totalmente. Y estas medidas son necesarias. El Estado requiere recaudar más para hacer frente a todas sus necesidades. Sin embargo, visto desde los actores, esta propuesta de reforma tributaria está totalmente desvinculada a la calidad del gasto. Es decir, el Estado paraguayo gasta mucho, gasta mal y casi la totalidad de agentes económicos se pregunta hasta qué punto va a ser eficiente o va a ser deseable recaudar más si no solucionamos cómo gastamos. Es decir, este es uno de los grandes temas que hemos abordado en varios programas aquí de MF en Pro sobre la calidad del gasto, y vemos a diario casos de corrupción escandalosos en algunos casos del Congreso, pero también ahora afecta a una institución muy vinculada al Ministerio de Hacienda, que es la Dirección de Aduanas, con todo el caso de la operación Brillante. Entonces, la reforma tributaria tiene bases sólidas, la hace una institución confiable, creíble, como es el Ministerio de Hacienda, pero finalmente da la sensación que están juntando plata para otras instituciones que no han mostrado suficientes niveles de responsabilidad ni coherencia con el dinero, con el uso del dinero público. Pero bueno, vamos a seguir analizando más y evaluando lo que es la economía en este año 2019. Quédense ahí. Seguimos analizando la marcha de la economía paraguaya en este 2019 y vamos a volver rápidamente con lo que habíamos ya tocado un poco antes de la pausa, estas tasas implementadas por el impuesto a la renta, el impuesto a la renta empresarial, que quedan de un 10% y que en esta lámina vemos un poco mejor lo que Moisés nos decía antes de esos valores. Así es, Fabricio. Tenemos el IRE con un régimen general para una facturación mayor a 500 millones, que es básicamente la renta empresarial. Y luego tenemos un régimen simplificado, que es el simple y el resimple. El simple para una facturación de 100 a 500 millones de guaraníes y el resimple para aquellas ya microempresas que tienen una facturación hasta 100 millones de No guaraníes. se escapa nadie, Moisés, acá. Aparentemente no se escapa nadie, Fabricio, pero lo que queda en observar y en ver cómo va a ir avanzando es si efectivamente no se va a escapar a nadie o se van a encontrar maneras de poder aplicar estas cuestiones, que es lo importante en cuanto a recaudación se refiere. Luego tenemos el impuesto a los dividendos, que son... El IDI. El IDI, que es básicamente es un 8% sobre la distribución que tiene que realizar una empresa. Esto genera un efecto importante porque permite que otras empresas sean dueñas de otras empresas, es decir, crear las empresas holding. Y el impuesto a la renta de no residentes, que esto tiene una reducción en cuanto a lo que es la tasa efectiva, es decir, se está generando una atracción para que los no residentes puedan tener sus inversiones en el Paraguay, que es un 15% sobre las remesas al exterior. Y ya luego lo que hablábamos sobre el impuesto a la renta personal, que tenemos la renta de servicio personal, que es lo que hoy en día está aplicado, y la renta de ganancia de capital, que es lo que estábamos conversando antes de la pausa. Si nosotros invertimos en un terreno, en un CDA, toda esa inversión en un primer momento no va a ser deducible hasta la mitad. Luego, una vez que se transaccione por eso, se va a poder generar la deducción correspondiente. Ok, y ¿cómo puede afectar el día que se implemente esto a lo que denominamos elasticidad de la demanda en algunos bienes? Esto se da por el lado, Fabricio, del impuesto selectivo al consumo. Específicamente. Específicamente, porque son aquellos impuestos que se le dice sin taxes, es decir, impuesto al pecado.
que se le graba un impuesto a unos productos para desalentar el consumo. Tabaco, alcohol, en el caso paraguayo, diésel también, o los combustibles creo que tiene. Combustibles, después tenemos las bebidas gaseosas, las bebidas con alto contenido de azúcar, etcétera, y otros tantos productos. Pero es importante comprender lo que se busca con esto, Fabricio. Y en economía hay un concepto que es la elasticidad de la demanda. Es decir, cómo responde la demanda de un bien, cómo responden los compradores de un bien ante un cambio en el precio. ¿Y por qué esto es importante? Porque si se graba un impuesto, el precio tiene que subir. Entonces, en la parte izquierda de la pantalla vemos que una demanda inelástica es aquel bien que cuando se le sube el precio, la respuesta del comprador es bajo. Es casi inexistente. Voy a seguir comprando por más de que me cueste un poquito más caro. Claro, porque necesito el bien. Lo que se podría dar, por ejemplo, el caso del agua. Pero eso no está contemplado en esto. Ahora tenemos en la otra parte de la pantalla lo que es la demanda elástica. Y esta demanda elástica es que cuando me sube el precio de un bien o el mismo cambio en el precio de ese bien, yo voy a dejar de comprar porque ya me afecta. Entonces esto podemos ver, por ejemplo, en lo que son las bebidas alcohólicas, las bebidas gaseosas. ¿Pero por qué se da esto? Porque Paraguay tiene una frontera bastante permeable. Tenemos una facilidad para encontrar productos que no son del mercado local. Que sustituyen finalmente. Que sustituyen y que en su mayor medida son ilegales porque son el contrabando. Entonces nosotros se puede migrar por un aumento en el precio, se puede migrar a lo que son estos productos. Finalmente no tiene sentido entonces, si querías ponerme una tasa de interés elevada para que yo deje de consumir el bien, en realidad no te compro a vos, pero compro de contrabando y sigo consumiendo. Un buen detalle entonces para entender la elasticidad de la demanda en el caso de también esta reforma impositiva que quiere afectar a los bienes selectivos al consumo. ¿Qué tenemos en la coyuntura regional y sobre todo en balanza de pagos también? Que al principio del programa decíamos que Brasil y Argentina también incidían en la economía paraguaya. Claro, lo que nosotros estamos viendo ahora en la coyuntura regional y lo que está pasando con el comercio, Fabricio, está muy ligado también a lo que comentábamos con respecto a la desaceleración económica. Vemos que las importaciones se están reduciendo entre enero y marzo de este año, en relación a enero y marzo del año anterior. Las importaciones se redujeron alrededor de un 7% y se redujeron aquellos bienes que son para consumo y bienes de capital. Y acá esta línea negra, que es la que nos explica un poco que viene bajando ya desde enero del 2017, esto da cuenta de la reducción de importaciones que le reexportamos otra vez. Esto básicamente es Ciudad del Este, es frontera con Brasil. ¿Qué bienes son, Moisés? Son aquellos bienes, Fabricio, que importamos de cualquier otro país, generalmente los bienes asiáticos, y los vendemos en la frontera a los brasileros o a cualquier otro que busque comprar algo en la frontera. Estos son las reexportaciones. Y esto también es un termómetro importante para ver qué es lo que está pasando, principalmente en la frontera y principalmente con el Brasil. Si el Brasil está teniendo problemas de actividad económica, de ingresos, si está teniendo problemas con el tipo de cambio, la demanda por esos bienes van a ser reducidos. Como se observa en este gráfico. Así es. Nosotros vemos que desde abril del año anterior, desde abril del 2018, el real se depreció alrededor de 33%. Es decir, se redujo el poder adquisitivo de los brasileños. Y esto sumado ya a la caída en la producción y en los ingresos que viene teniendo ya desde el 2015. Brasil. Es decir, Brasil no se está pudiendo recuperar y eso está afectando a lo que es la frontera. Entonces, tenemos y por otro lado, dentro de lo que es la actividad comercial, va a impactar la menor producción de soja. Es decir, porque tenemos menos soja, vamos a enviar menos. Porque tenemos menos soja, vamos a hacer menos crashing. Y entran menos dólares. Entran menos dólares. Entonces, todo ese efecto va impactando en lo que es la balanza comercial y la actividad comercial. Bueno, hablábamos también ya, y antes ya estamos terminando casi el programa, tenemos algunas cosas que explicar también para entender qué le está pasando a nuestra economía. El petróleo se está yendo para arriba, Moisés. Parece que tenemos que tener 2 horas de programa para dar cuenta de todos los elementos. Sí, Fabricio, nosotros
observamos que el petróleo en este periodo de tiempo, en abril, está cotizando lo que es el precio similar a lo que era en abril del 2018. Es decir, estamos teniendo un precio del barril alrededor de $75. El 2018 cerró en 54, es decir, en 4 meses el precio se incrementó en $20 por barril. Lo que se traduce para la economía paraguaya en un posible incremento primero del diésel y luego posteriormente del resto de las naftas. Y esto tiene implicancias directas en la economía paraguaya, en una diversidad de servicios. Nuestra economía se mueve a diésel. Solamente cuando sacamos las barcazas por el río usan muy poco diésel porque funcionan, sobre todo a la ida, con la fuerza del agua. Pero los sistemas de distribución, sube el diésel y sube el pasaje en Asunción y Gran Asunción, suben los costos de algunos bienes, leche, pan, porque se le encarece la distribución a todos unos sistemas de transporte que funcionan principalmente a diésel. E impacta directamente en toda la canasta de los precios. Por lo tanto, es una presión para que se incrementen los niveles de inflación. Pero uno podría ver la gráfica y decir, ¿por qué ahora, si está al mismo precio que el 2018, estamos sintiendo este impacto? Y por una cuestión del tipo de cambio. Hoy el guaraní con relación a un año atrás, el guaraní en relación al dólar, perdió alrededor de un 13% de valor. Es decir, el petróleo subió de precio y a nosotros también nos cuesta más conseguir petróleo. Entonces, hemos tenido unos 4 meses bastante intensos, caída de la producción de soja, caída del precio de la soja, esta reforma tributaria que todavía no ha sido consensuada. Tenemos estos problemas que nuestros vecinos están en una situación un poco difícil. El tipo de cambio, también el dólar se fortalece en todo el mundo, en toda la región, y esto nos hace tener para nosotros, que somos un país que depende también de esa moneda, especialmente en algunos sistemas productivos, y como si todo fuera poco, también el valor del petróleo y del diésel. Entonces son elementos que nos hablan de unos primeros 4 meses complicados y que abren el porvenir hacia el resto del año, o sea, donde quizás tengamos que esperar cerrar el primer semestre atajando estas condiciones y sobre todo esperando unas medidas un poco más específicas de las autoridades para mostrarnos el camino y reducir las famosas incertidumbres. Vamos a una pausa y luego hacemos la conclusión. Llegamos al final de esta emisión más de MF en Pro. En esta oportunidad, analizando lo que fue el desempeño de la economía paraguaya en estos primeros 4 meses del año, observamos la caída de la agricultura, también cómo se ha debilitado el comercio, principalmente por la ausencia de estos compradores argentinos y brasileños, que entre paréntesis tienen que resolver sus problemas y sus desafíos en sus propios países. Y finalmente hemos analizado bastante en la primera parte el tema de las expectativas, es decir, la incertidumbre que se suelen generar en los diferentes países y que termina afectando a los distintos agentes económicos. Observamos también con mucha preocupación el incremento, la situación del tipo de cambio, pero sobre todo el aumento del precio del petróleo, que se va a transferir al incremento del valor del diésel y por lo tanto va a ejercer mayores presiones a la inflación en Paraguay, donde esperamos que el Banco Central siga con ese desempeño serio en cuanto a este ítem. Pero volviendo a las incertidumbres en estos momentos donde la economía parece no crecer al ritmo que se esperaba, con algunos problemas, ya dijimos, tipo de cambio alto en Paraguay, incremento de uno de los recursos energéticos claves para la economía paraguaya, es en este momento donde la economía, los agentes económicos de los diferentes sectores precisan un mensaje claro, fácil, práctico, creíble, que permita a estos agentes
reducir las incertidumbres existentes en la economía. El Ministerio de Hacienda, como las otras, con el Banco Central, están llamados y vinculadas de esta forma los demás ministerios, están casi obligados a hablarnos, a comunicar al resto de los agentes económicos cuáles son los planes para generar mayor dinamismo a la economía paraguaya y de esta forma resolver estos problemas que se dan en el contexto internacional, que no son responsabilidad del Estado ni de la economía paraguaya, pero son desafíos que se ponen en el camino y que hay que saber sobrellevarlos, solucionarlos u olvidarlos en el peor de los casos. Pero el Estado paraguayo y la economía paraguaya debe demostrar que tiene los mejores elementos, las mejores condiciones de madurez institucional y para poder realmente relanzar este proceso de desarrollo económico con estos niveles de consumo y de producción que hemos tenido en los años pasados. Quizás en cierta forma nos malacostumbramos a tener niveles de crecimiento muy altos, pero evidentemente las condiciones internas y el mercado externo también parecen que no ser tan negativas y por lo tanto Paraguay puede seguir creciendo. El desafío principal es reducir las incertidumbres mediante mensajes claros y fuertes desde el Estado hacia el resto de los actores. Buenas noches. El programa fue presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, LIDE,